Muy buenas noches a todos y buenas tardes. Deseando que todos se encuentren perfectamente muy bien. Bienvenidos al cuarto Congreso Internacional de Psicología y Psicología Clínica Profesional. Hoy tenemos desde México un gran colega, una excelente persona, el licenciado Omar Castro, desde México. Él es licenciado en psicología clínica, cuenta con diversos diplomados como grafología, salud mental, recursos humanos, tanatología, conducción y locución en TV, radio y docencia. Es terapeuta en el lenguaje para niños y ha tomado diversos cursos y talleres con temas de la salud mental y en las artes dramáticas. El tema de hoy que él va a exponer es sobre la salud mental. Y entonces, los espejos de la salud mental. Entonces, aquí lo tenemos. Muy bienvenido. ¿Cómo ha estado? Muy bien, colega, muchísimas gracias por aceptar ahora sí que esta parte especial de poderlo transmitir en este día. Y pues muchas gracias también por considerarme para este congreso, que es muy importante. Y pues esperemos que sigamos fomentando la salud mental en la educación, como es el objetivo. Claro, así es. Perfectamente bien. Y la idea es que esto llegue a muchas personas para que tengan algún conocimiento y puedan aprender. Es correcto, colega. Entonces tú me indicas y en qué momento. Bueno, ahora te dejo acá para que puedas compartir este conocimiento sobre los espejos mentales y llegue a mucha parte de esta información. Perfecto. Bueno, pues voy a empezar entonces. Tengo 30 minutos, si no mal recuerdo. Entonces voy a empezar con este tema tan importante que yo quiero antes de empezar todo, resaltar que para mí es muy importante haber elegido este tema porque es un tema que no he tocado en otras partes y dije, bueno, en un lugar pues especial donde te hacen sentir especial, tenemos que también dar un tema muy especial. Y es por eso que voy a tocar un tema que no se ha dado en ningún otro lugar, porque por más que yo he visto conferencias y todo, pues creo que no se ha abordado este tema tan así, tan directamente, tan complejo, porque la verdad es que yo creo que lo hemos tomado como a lo mejor a la deriva, por alguna razón nos ha tocado, pero en esta tarde-noche vamos a tocar ese tema tan importante, lo que es el espejo. Vamos a tocar algunos temas también que son importantes, unos temas de aquí con referente al espejo, que yo creo que a muchos nos va a dejar tanto, a lo mejor nos va a mover, a otros nos va a recordar, etcétera. El chiste es que va a ser un montón de cosas. Y en estos subtemas que vamos a tocar con referente al espejo, voy a tocar como por ejemplo el enfoque de la infancia, la adolescencia, la vejez y lo que es la mortalidad. Entonces, todo esto es en las diferentes etapas, cómo la vamos conllevando. Este tema lo he impartido en otros momentos, así es que, pues bueno, vamos a dar algunos puntos. Por ejemplo, el espejo, aquí nos está diciendo que es un símbolo, pues, de la perfección, vanidad, crítica, discriminación, aceptación y entre otras y muchas más. Y esto es correcto, ¿por qué? Porque nosotros relativamente si hacemos, o sea, muy análisis y realmente nos fijamos muy bien en esta situación, nosotros al espejo lo vemos como un instrumento de que buscamos una autoaceptación, porque a final de cuentas, cuando nosotros nos vemos en el espejo, pues no vemos a nadie más que a nosotros mismos, en donde entra la parte de que yo quiero ver algo bonito, algo perfecto, algo excepcional, e incluso hasta luego nos podemos hacer pues muecas, poses, ¿no? De que, si yo hago esto, ¿cómo me veo? Si me pongo esto de esta manera, ¿cómo me veo, no? Y así, un sinfín de cosas que vamos descubriendo y eso es prácticamente una vanidad que vamos encontrando y a la vez también si algo no nos gusta, vamos haciendo una autocrítica más bien hacia nosotros y si nos damos cuenta, hasta nos empezamos a discriminar. Esto luego es complejo porque decimos, no me gusta que los demás me critiquen, no me gusta que los demás me rechacen, pero bajita la mano, andamos haciendo a nosotros lo mismo en cada uno de nosotros. Un segundo.
Y es por eso que entonces realmente la discriminación empieza desde uno mismo, ¿no? Cuando no nos aceptamos porque ya nos vemos gordos, no sé, porque ya nos salió arrugas, porque tenemos imperfecciones en el rostro, o por lo que ustedes quieran, pero siempre andamos criticándonos en algo, y aunque luego hacemos las correcciones, gracias, andamos haciendo las correcciones, algo más siempre no nos va a gustar. Andamos así de una a otro, pero siempre estamos en esa crítica, ¿verdad? Y bueno, entonces buscamos, como les dije hace un momento, la aceptación. El espejo es también la forma oblicua, por ejemplo, también de la vida y la sociedad, desde donde se nota la frialdad, competencia, la arrogancia de una parte, queriendo vivir con un correflejo o con una coimagen casi perfecta, ¿no? Porque de acuerdo a esto lo vamos adquiriendo de la sociedad, porque vemos modas, porque vemos estilos, porque vemos que otras personas se ven de una manera muy bien y queremos imitar. Entonces nosotros como sociedad somos imitadores. Hay una canción que hace muchísimo tiempo que salió, yo siempre la digo, soy espejo y me reflejo, no hay nada que yo pueda hacer. Me repito y se repiten una y otra vez, ¿no? Entonces este pedacito de canción hace referencia a que somos espejo, a que estamos imitando a los demás. Y cuando alguien sale con algo diferente, hasta lo criticamos. ¿Por qué? Porque decimos, ay, qué raro se ve, pero es que no es que sea raro, simplemente que no está cumpliendo tal vez los estándares de la sociedad, ¿no? Lo que comúnmente estamos viendo en sociedad. Por eso aquí dice que es una forma oblicua, de la vida, de la sociedad, en donde andamos siempre en una sociedad de competencia, en una sociedad de arrogancia, porque nos andamos imitando y queremos ser mejores que otros, porque no quiero que tú seas mejor que yo, porque yo quiero ser el mejor en pocas palabras, ¿verdad? Entonces andamos siempre viéndonos en alguien más. Por eso repito, soy espejo y me reflejo, alguien se refleja en mí, pero yo también me sigo reflejando en alguien más. Y tenemos que entender eso, que mentalmente, pues no estamos bien, ¿verdad? Porque entonces estamos perdiendo nuestra parte auténtica. La autenticidad es lo que nos hace únicos, nos hace irrepetibles, nos hace originales, y es chistoso porque la sociedad anda buscando esa parte, ¿no? Esa parte de querer ser únicos, de que todos me vean, que soy bien fregón, bien, pues de muchas maneras nos decimos, ¿no? Que damos a entender que somos los mejores. Pero al final de cuentas, cuando andamos imitando a los demás, perdemos esa finalidad porque estamos perdiendo nuestra parte auténtica, nuestra parte individuo. Y es por eso que aquí yo siempre lo he preguntado, ¿cuántas personas viven, por ejemplo, en un espejo, ¿no? Queriendo ser lo que no son. Ejemplo, hay padres que quieren ser como los padres de las novelas o de las historias que leen o ven. También hay hijos que quieren tener todo, el comportamiento en la actitud del padre o la madre. También en los matrimonios existen las realidades, como del espejo, donde uno se quiere parecer al otro. También hay hombres gays que quieren vivir con el reflejo de las mujeres, en este caso, las personas son amaneradas, no todos los gays, pero quieren vivir con esa parte del reflejo, como mujeres que también son gays o lesbianas que quieren vivir del reflejo, pues pareciéndose a los hombres, ¿no? Queriendo tomar la actitud de mujeres, de hombres, y de ellos también hay lesbianas que viven también en esa parte que les menciono, queriendo tener el aporte del macho, y el machismo de los niños también se vive una animada vida refleja. Ellos quieren adoptar o llevar la vida de sus personajes. Y digo de los personajes porque efectivamente nosotros al querer imitar a alguien más, estamos viéndolo como un gran personaje, como un ejemplo a seguir, como un ídolo. Y así es como pongo yo aquí unos ejemplos. Pongo aquí en unas imágenes, pongo a los imitadores de Michael Jackson, a imitadores del señor Marco Antonio Solís, pero también la imagen de unos niños que, si se dan cuenta, aquí vemos a una niña, a una pequeñita de unos escasos 6, 7 años, y a un niño igual, más o menos parecidos a esas edades, y ellos también están imitando, pero no artistas, y tampoco están imitando a alguien de la calle. ¿A quién estarán imitando? A los papás, es correcto, a los papás. Entonces, los niños se les hace simpático, se les hace gracioso ver cómo los papás
se están rasurando o se están maquillando y hacen eso. Y entonces aquí vemos que los niños por eso dicen que su superhéroe son los papás, aunque también muchas veces imitan a los superhéroes y a veces tanto los imitan que ellos creen que pueden hacer lo mismo. Y a veces hasta eso, esto es riesgoso porque la fantasía puede pensar, los puede llevar a que crean, tengan una idea de que si vuelan van a lograrlo y que cuestión de nada más de disfrazarse y les va a pasar lo mismo que a su personaje. Están en peligro, están en riesgo, pero eso lo hacen porque ellos saben que es un reflejo, que ellos lo pueden hacer como imitación. ¿Cuántas veces te has mirado frente al espejo y te has rechazado por uno o por otra cosa? Eso quiere decir que eres una o un cobarde pasivo, sin fondo, teniéndote lástima y compasión, lacerándote con pensamientos o palabras despectivas. En vez de esto, repite frente al espejo que te amas, quieres tal y como eres y tal y como estás. Entonces aquí lo que les decía, buscamos en el espejo las correcciones. Por ejemplo, aquí vemos a un hombre, ¿no? Como pintándose, a la vez también se está autocorrigiendo. ¿Por qué? Porque dice, es que debo de estar mejor aquí es donde yo debo de estar mejor. Y tenemos aquí una mujer en donde ella se encuentra una, no sé, vamos a suponer que un barrito en la frente, o tal vez arrugas, y dice, es algo que... Entonces, si se fijan en toda esta parte, es que la gente vive así porque quiere detener el tiempo. Quiere detener tiempo, dicen, pensando en que se tiene que hacer algunas correcciones. ¿Cuánta gente plástica hay en la vida que se hace correcciones de la mente, de la frente, correcciones que si se estiraron la piel, ¿no? Que si se pintaron el cabello, muchísimas cosas. Entonces entran en una vanidad en donde ellos pues, prácticamente quieren detener el tiempo o quieren autoengañarse, ¿verdad? Entonces para eso se están lastimando y si no se aceptan como son, por eso aquí dice, son unas personas cobardes pasivas. Se están haciéndose lastimeros y realmente pues no se tienen compasión porque realmente hasta no se entienden, no se comprenden en esto que ven en el espejo. Y bueno, también les dije que íbamos a abarcar las etapas y por ejemplo en la infancia es el comienzo de juegos irreales y también de los reales, de un mundo utópico y animado, de una mente tierna y frágil. También existen 4 etapas de la infancia, como por ejemplo la primera etapa es comprender a los infantes o niños que están aprendiendo a vivir a través de los juegos y de las enseñanzas de los amigos o compañeros también del estudio, ¿no? Entonces también aquí ellos comienzan a descubrir, están explorando, ellos vienen a un mundo que no conocen y al estarlo conociendo, por eso muchas cosas las imitan, esto como les estaba yo comentando, las están imitando y también son estudios, son parte de un estudio. En la segunda etapa comprende la infancia cuando es laboral, por ejemplo, donde los adultos se comportan como niños con los compañeros haciéndose bromas o juegos. Esto pasa cuando a veces los adultos que crecen, pero no se dan cuenta, no se fijaron, que como siguen llevando su niño interior, siguen haciendo prácticamente situaciones muy, digamos, infantiles, como luego dicen inmaduras, y eso también, ¿qué quiere decir? Que también no dejan de reflejarse como un niño, en pocas palabras. El reflejo también ahí se va llevando conforme vamos creciendo. Y esto, pues a veces puede ser peligroso, puede ser dañino, porque los adultos se convierten prácticamente en midoréxicos cuando tienen esta parte, no hay una parte muy madura, está una parte atrapada, y es como luego aquí en México, no sé si en otros países también, se les conoce como chavorrucos. Está la otra parte, la tercera etapa, comprende la infancia senil, donde las personas adultas mayores retroceden y se convierten en niños otra vez, siendo más antojadizos, berrinchudos y amorosos. Esa es una etapa muy comprensible. ¿Por qué? Porque los ancianos o ancianitos, prácticamente sí es cierto, se vuelven niños, pero es porque ya es parte también de una parte biológica, ¿no? Que tenemos nosotros que retrocedemos, nos seguimos comportando como niños. Y es por eso que muchos, digamos, adultos que no entienden a sus papás, se desesperan, los critican, mejor los encierran en un asilo, etcétera. ¿Por qué? Porque piensan que ellos que no están haciendo las cosas bien. Pero no es que no lo estén haciendo bien, es normal que ellos retrocedan
a la etapa de infancia. Entonces, esto también es parte de la etapa de la vejez. En la cuarta etapa de la infancia, tenemos también que comprende la infancia amorosa y marital, donde los enamorados esposos e incluso los amantes y los amigos con derechos se vuelven infantiles con los juegos, bromas, detalles que tienen que ser otra persona. Por eso es recomendable conocer si la persona que tiene el alma blanca o rosa, que quiere decir que son puros y verdaderos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros andamos en una relación, andamos con otras personas, pues a veces hacemos ese tipo de juegos muy, muy infantiles, ¿no? Bromas muy blancas, etcétera, que inclusive hasta luego pasa que si a alguno de los dos no le gusta cómo bromea el otro, no se ha puesto a pensar que quien bromea así, con cosas inocentes, es porque lleva un alma blanca. Es un adulto que lleva un alma blanca, o como dicen aquí, o una alma rosa, que es transparencia, es pura, no tiene tanta malicia. Y eso está bien, pero cuando realmente a ti te parece absurdo que tu pareja se comporte como bobo o boba, es porque entonces tú no tienes el alma ni blanca y ni rosa, completamente negra, porque estás lleno o llena de tantas malicias que hay en el mundo. Entonces, también debemos de comprender esa parte, mirarlo desde ese fondo, que mentalmente así nos estamos comportando. Ahora, vamos a la etapa de la adolescencia. Es el cambio repentino del crecimiento de los infantes hacia la adolescencia, donde sufren en este caso porque sabemos que la etapa de la adolescencia es la etapa que adolece, ¿no? Y si lo hacemos más enfático, es la parte donde nos duelen los cambios. En este caso, por eso dicen aquí, hay dolores, hay sufrimientos y pesares, que estos hacen que tengan cambios repentinos de humor o también de ánimo, queriéndolos llevar a una vida loca, llena de excesos, fiestas, antros, citas a ciegas, que para ellos es normal quererse comer la vida como trogloditas sin tener conciencia de las consecuencias y advertencias que pueden tener. Por eso es que muchas veces dicen que para que tengan una adolescencia más sana, hay que tener una infancia también sana, ¿no? De mucha comunicación. Todavía hay gente que a los niños no les pueden hablar inclusive lo que es el sexo, ¿no? Realmente. ¿Por qué? Porque piensan que todavía es un tema tabú. Entonces, por eso cuando llegan a la etapa de la adolescencia, pues ellos, con mayor razón, ya no te hacen mucho caso porque se acostumbraron a que tú nunca tuviste un acercamiento, una buena comunicación, una confianza. Y entonces, los adolescentes empiezan a comportarse como aquí lo dicen, que ellos creen que se pueden comer el mundo, que lo pueden dominar, que ellos son bien listos, que los adultos son bien tontos, pero no entienden por qué tienen los cambios, se sienten incomprendidos, piensan que tú no los entiendes, porque como te ven adulto, ellos no saben que tú fuiste un adolescente, no lo tienen marcado en su mente. Y es por eso que ellos, pues, como aquí bien dicen, no piensan en las consecuencias, no tienen esa conciencia de las consecuencias que van a vivir. Pero si llegas a tener contacto, pláticas con tus hijos desde pequeños, créeme que vamos a evitar todo esto en la etapa de la adolescencia. Por eso yo critico a las personas que dicen que la adolescencia no es buena, que los adolescentes son aborrecentes, que cómo es posible que se va a trabajar con adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces olvidamos que todos nosotros también fuimos adolescentes y tenemos que comprender y entender esa etapa. La adolescencia se divide también en etapas. Por ejemplo, en la primera etapa se divide en la adolescencia de aceptación. Es la etapa de los cambios y aceptación de los adolescentes. Les cuesta trabajo, se avergüenzan porque empiezan a tener esos cambios, ¿no? Y hasta inclusive si el papá o la mamá tratan de tener esa comunicación, esa plática a esa edad, ellos se sienten avergonzados, se sienten apenados, sienten como si ellos les estuviera pasando lo peor. Entonces no hay la confianza. Por eso ellos también no se aceptan. Está también la segunda etapa de la adolescencia sexual, que es cuando ellos ya sienten la libido o sensaciones eróticas al besar o acariciar. También existen la adolescencia sexual en las personas no adolescentes. Es cuando estas personas ya han tenido el comienzo y el derecho de una vida sexual. En esta etapa ellos también sufren dolores y remordimientos. Eso también les pasa a los adultos.
porque si en la etapa de adolescencia no viviste tus experiencias sexuales, hay gente que lo va llevando en la etapa adulta. Les da pena, sienten esos dolores, porque obviamente tienen esos cambios, tienen esas vivencias, y por ello sienten remordimientos, que no lo debieron haber hecho y que ya no lo van a volver a hacer, etcétera. Y entonces, pero también muchas veces los adolescentes hacen todo esto porque buscan la aceptación de alguien más. Buscan que alguien más los admire, los comprenda, y ellos hacen lo que sea con tal de ser aceptados. Esa es la parte también muy preocupante. En la tercera etapa de la adolescencia también tenemos una adolescencia senil, que es cuando los adultos mayores logran tener una tercera madurez en su vida y es el comienzo de una nueva vida de dolores, calvario y persecuciones del pasado que han tenido esas personas. Es decir, pues que también ellos pues prácticamente empiezan a sentir que tienen una vida diferente, ¿no? Que ya se van dando cuenta que su vida ya es diferente, que hay cambios, porque también cuando llegamos a la vejez tenemos cambios. Sí, pero cambios ya más notorios, más bien. Y es por eso que empiezan a sentir todo esto que dice aquí, dolores, calvarios y persecuciones. Entonces también eso es muy importante que tengamos que estudiarlo, también tener que estar tranquilos, bien orientados. ¿Qué significa envejecer? Tenemos que aceptar, obviamente van cambiando la cara, nos va cambiando el rostro, nos va cambiando todo el cuerpo, nos van cambiando los movimientos, los pensamientos, etcétera, ¿no? Ya lo hemos platicado también en conversaciones latinoamericanas. Y bueno, precisamente hablando de esta etapa de la vejez, es la terminación y el desenlace de una vida plena y satisfactoria, donde ellos llegaron a esta vida con dos madurez. Una muerte, una partida, así como también como con una añoranza y motivación. Esta motivación les ayuda a ser mejores adultos, mayores o ancianos. Es o significa senectud, que es la etapa de la edad mayoritaria con más sabiduría y aprendizaje. Los viejos todavía sufren cambios y consecuencias de una vida senil correcta o incorrecta, compartiendo con personas en otras edades las enseñanzas y las vivencias hechas durante la época que vivieron antes de entrar a la senectud. ¿Sí? En pocas palabras, eso comprende la vejez. Y la vejez pues, se va a dividir también en etapas. Bueno, yo se las traigo divididas en etapas. Por ejemplo, la primera etapa es la vejez infantil. Es cuando los niños viven y se comportan ahora como ancianos, ¿sí? A esto se le conoce como cascarrabias infantiles, ¿no? En pocas palabras. O sea, aquí prácticamente también hay niños que se llegan a comportar como viejitos, o sea, algo que tal vez igual para muchos es como increíble, pero realmente sí hay niños que se llegan a sentir también como viejitos. Les llega un poco más temprano, mucha madurez, que ellos empiezan a sentirse y a comportarse como si ya fueran viejitos. Por eso dice aquí, se les puede conocer como cascarrabias infantiles. Está la segunda etapa de la vejez laboral, donde es la finalización y terminación de una etapa laboral, que esto lleva a la jubilación o despido de la persona, porque pues ya tienen tantos años. Si no los jubilan, los despiden porque tienen una edad que para las empresas, pues ya no es compatible, ya no es aceptable. Y en esta etapa, tanto de la jubilación o despido, a ellos les pega muy fuerte, les pega demasiado que ya no los tomen en cuenta, que ya los despidan. ¿Por qué? Porque obviamente para ellos los hacen sentir inservibles y es muy fuerte. Inclusive hay personas que han llegado a fallecer por esta razón. La tercera etapa de la vejez se le conoce animal. Es donde los animales llegan al término de su vida productiva y también de una vida plena y complaciente, satisfactoria con la naturaleza. Pero también nosotros no debemos olvidar que somos también parte de los seres animales y entonces también vivimos esa situación donde ya nos sentimos muy plenos, muy complacientes de lo que hemos hecho como parte de la naturaleza. Es donde a veces los ancianitos llegan a decir, yo ya cumplí, yo ya estoy en paz, puedo irme cuando se tenga que hacer. Y se predisponen. Entonces, esta es la etapa que ellos también viven. Y estamos en la siguiente etapa de la vejez amorosa, ¿sí? Donde se termina el amor y se pierde la convivencia en ambas partes.
Hay situaciones donde eso pasa, que llegan a la vejez y muchas veces se acaba como la libido, se acaba también el amor, los sentimientos, ya no se sienten atraídos por los demás. Entonces hay muchos problemas, separaciones. Todavía hay personas a esta edad que quieren buscar o sexo o el amor en otras personas, inclusive hasta luego más jóvenes, para poder evadir que tiene una etapa de la vejez. Pues también eso es lo que pasa con ellos en esa etapa. Bueno, ahora pasamos a la mortalidad que yo les había comentado. Es la parte del duelo y el no aceptación de una persona o ser querido que ya haya partido y se haya marchado hacia una vida mejor y con mejores luces y colores. La mortalidad es el inicio y el comienzo de un nuevo ciclo espiritual, donde ellos son juzgados y condenados a volver a la vida o vivir la mortalidad. En pocas palabras, cuando ya tenemos que partir de este mundo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la mortalidad, que el que fallece es el cuerpo, no el alma. Entonces la vida espiritual es la que sigue viviendo y seguimos adelante. ¿Cuántas personas viven en la mortalidad viviente y no aceptan el término o comienzo de una nueva vida en la etapa que se encuentran? ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente muchas veces de nosotros hemos muerto estando en vida. Cuando perdemos nuestra parte individual, que es nuestra parte libre, que es la parte que tenemos derecho a ser únicos e irrepetibles. Y muchas veces esa parte se muere cuando nosotros no nos aceptamos a través del espejo. Nos andamos prácticamente autocriticando y rechazando. Entonces ahí muere nuestra parte individual por no querer aceptar a quienes somos en realidad. Es por eso que dice aquí cuántas personas viven en la mortalidad viviente y no aceptan el término o comienzo de una nueva vida, ¿no? De los cambios, en pocas palabras. Porque pensamos que como los demás se ven mal, por eso también nosotros. Y bueno, pues aquí ese es el tema que hoy les traigo. Espero que haya sido de mucha conciencia, de mucho reforzamiento también para que podamos entender en dónde estamos parados. Muchísimas gracias, mi querido Harley. Adelante. Muchísimas gracias a usted por esta excelente ponencia. Me gustaría que de pronto, no sé, yo pienso que hay personas que se ven mucho en el espejo, es tanto, constantemente se ven en el espejo, pero no se ven como para ellos autocriticarse, autoobservarse, sino para ver cómo están, cómo se ven, para cepillarse en los dientes, alguna cosa. ¿Tú aconsejarías o qué darías a las personas que estén escuchando esto, que sería bueno uno pararse un momento en el espejo y ponerse a reflexionar sobre la vida de quién es, qué es lo que hace, cómo es esa persona? ¿Cómo se le hace con esas personas? Me preguntabas cuál es, que no te escuché bien. O sea, como te dije, hay personas que se miran en el espejo, pero no es como para una parte como psicológica o terapia o psicoanálisis, solamente para mirarse bien físicamente. Mi pregunta es, ¿qué consejo le darías a las personas, tú, que sacaran un tiempo para que ellos se vieran y se observaran y pudieran ver algunas cosas sobre ellas mismas? Bueno, lo que pasa es que yo siempre les he dicho, inclusive acabo de hacerlo con unos alumnos, que hay que observarse, pero no precisamente para autocriticarse, sino para aceptarse tal y como son, porque somos maravillosos seres humanos, porque tenemos la parte humana, tenemos la parte persona y la parte individuo. Entonces nosotros no somos lo que vemos, somos más allá de lo que vemos, ¿sí? Somos más allá, ¿por qué? Porque tenemos una personalidad única, que es lo que nos hace libres, nos hace, digamos, independientes de los demás. Por eso no debemos de caer mucho en la dependencia de otros. El observarte en el espejo, claro, vas a ver muchísimas veces esos cambios físicos, pero son los que no debemos de estar tomando tanto en cuenta. Por eso es como yo les he dicho a muchas personas, cuando te enamores de alguien, no te enamores por un físico, porque ese físico se va a acabar y al rato no te va a gustar y vas a dejar a la persona. Mejor observa a la personalidad de ese humano que es tan importante, que no se ve en el espejo como tal, en el espejo material, pero sí en el espejo espiritual, en donde si tú sientes esa conexión con esa persona,
es porque entonces te gustó el reflejo que sientes con esa persona. Pero si no te gusta es porque algo tú tienes de esa persona y lo que no te checa, te choca. Entonces hay que comprender qué es lo que no me está gustando de esa persona porque yo lo tengo. Es importante por eso observarse tanto en el espejo material como en el espejo, digamos, espiritual, para poder saber cómo andamos vibrando, cómo estamos siendo en este mundo. Y entonces encontrar algo bien importante, que es la parte individual, que yo siempre lo he dicho. Sí, ya sé que tengo gustos, mi personalidad está compuesta por gustos, por formas de pensar, ¿no? Por estilos. Pero la parte individual es la que me da mis derechos de ser libre, de que yo puedo vestir como a mí me gusta, tal vez, de que yo puedo expresarme también como yo soy, como yo pienso, como yo siento. Ojo, que no afecten a los demás, siempre y cuando no afectemos a otros. Pero por eso es importante observarse en el espejo, yo siempre por eso se los he dicho, observarse bien en el espejo material y en el espejo espiritual. Espero haberte contestado, mi estimado Harley. Sí, 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 como hay un par de frases que dicen por ahí, lo que no me gusta en ti, lo corrijo en mí. Y la otra frase es, el amor es de almas, no de cuerpos. Es correcto. Así es, mi estimado. Bueno, Dicen que es atractivo, por eso dicen, mejórate siempre en tus comportamientos, en tu pensamiento principalmente. Eso es lo que te hace más atractivo que simplemente un físico. claro, total. Pero lastimosamente hay pocas personas que se fijan más en eso. Así es. Bueno, no siendo más, muchas gracias. Cuando vean este video en algunos medios y si están interesados pueden hacer alguna pregunta, algún comentario y cómo les gustó. Muchas gracias, mi apreciado licenciado Omar Castro. Muchas gracias por su tiempo y por esa ponencia que pusiste. Es buena, uno cada día aprende más de las otras personas, así uno sepa bastante, uno va aprendiendo más. Muchas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo desde Colombia hasta México. Un Muchas abrazo, gracias. muchas gracias, estimado. Que estés bien. Gracias.